Esto da susto. Pero si usted se calla, me asusto más. Gloria al Señor. Bien, vamos a meditar bajo el tema desciende al altar. Gloria al Señor. Cuando hablamos de descender, hablamos de abajarse, de humillarse, de abajar de nuestra humanidad. Y cuando estamos hablando del altar, nos dice el diccionario de origen latín, altare, de altus, que significa elevación. Por lo tanto, descender al altar es abajar nuestra humanidad para que nuestro espíritu se eleve, es humillarnos en el altar. Amén. Y cuando hablamos de descender al altar, vemos a un profeta que precisamente estaba pasando por momentos difíciles. En capítulos anteriores Dios le reanima y dice la palabra que vino palabra de Jehová y le dice: levántate. O sea que Jeremías estaba en la presencia de Dios pidiéndole a Dios dirección, pero estaba en el lugar donde Dios no quería hablarle. Por eso Dios le dice: levántate y ve a casa del alfarero. Dios lo está enviando a un lugar especial, a un lugar de formación, a un lugar donde Dios le iba a hablar de una manera clara. Porque es que a veces nosotros buscamos la dirección de Dios y vamos al lugar equivocado. No vamos al lugar donde Dios puede hablar, cuando hay un altar aquí esperándonos. Porque este altar, hermano, es la casa del alfarero. Aquí en este altar es donde se forman los grandes hombres y mujeres de Dios. En este altar donde casi nadie le da la importancia como la casa del alfarero. Por eso Dios le dice: ve a la casa del alfarero. Porque la casa del alfarero casi nadie la tiene en cuenta. La casa del alfarero no está con una fachada hermosa. La casa del alfarero no está con algo grande que diga aquí se fabrica. No, la casa del alfarero está como una parte baja, donde casi nadie entra. Solamente existe el barro y el alfarero, nadie más. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros busquemos: el altar, donde sea la vasija y Dios formando, donde sea la vasija dejándose formar por su alfarero, donde sea la vasija dejándose trabajar por el alfarero. Amén. Porque ahí es donde vamos a encontrar la respuesta que Dios tiene para nuestras vidas. Dios le dice a Jeremías: ve y ahí te haré oír mis palabras. Solamente allí en ese lugar era donde Dios le iba a hablar a Jeremías. No era en otro lugar, no era en el lugar del vecino, en la casa de la vecina, no, era en el altar, era allá en el lugar de formación, donde salen los hombres y mujeres que están dispuestos a servirle a Dios en una obediencia plena. Porque Jeremías tenía una obediencia plena. Él dice: y descendí. Él se abajó, porque todas las alfarerías siempre son en la parte baja. Esta es la casa, pero la alfarería, el lugar de formación de las vasijas, siempre está en la parte baja. Hay que descender siempre. Por eso, y Dios le quería mostrar a través de esa forma de la alfarería la soberanía de Dios, su soberanía, de cómo nosotros somos barro en manos de un alfarero que está trabajando constantemente, de un alfarero que trabaja día y noche, de un alfarero que no descansa, que está pendiente de que su vasija quede bien formada, de que su vasija no se desbarate, de que su vasija no se baje de la rueda, porque solamente estando en la rueda podemos ser trabajados por el alfarero. Cuando la rueda está dando vueltas, ahí es donde el barro empieza a tomar forma. Pero si nos salimos de la rueda del alfarero, ya no hay trabajo, se va a perder ese trabajo. Por eso él miró que aún estando en las manos del alfarero, en las manos de Dios, aquella vasija, dice que aquella vasija se echó a perder, aún estando en las manos del alfarero. Porque es que a veces en los momentos difíciles nosotros no entendemos nada y queremos también bajarnos en ciertos momentos de la rueda. Queremos bajarnos de ahí porque no entendemos, porque no vemos nada y olvidamos el proceso que tiene una vasija. Una vasija tiene que ser trabajada, una vasija tiene que ser transformada, una vasija pasa un proceso de transformación. La vasija no se hizo hoy y mañana se vende. La vasija pasa por un proceso demasiado largo, un proceso que muchos no entendemos, y así mismo es nuestra vida espiritual. Nosotros empezamos formándonos en la casa del alfarero, empezamos poco a poco con pasos
pasos pequeños en un altar donde empezamos a humillarnos, donde conocemos de Dios, donde Él nos hace un llamado. Pero de ahí a ser usados por Dios hay un camino largo, hay un camino, como dicen, por donde asustan. Y no a veces asustan, a veces espantan también. Pasamos por esos lugares difíciles, amén. Por eso el Señor le está diciendo a Jeremías: ve a la oración, ve al altar, ve a buscar mi rostro. El Señor le dice: es allí donde te haré oír mis palabras, porque es allí en la intimidad donde Dios le está diciendo: ve a mi presencia. Si no entiende, no sabe la respuesta de la circunstancia, ve a mi presencia, porque es ahí en mi presencia donde te haré oír mis palabras. Es ahí en mi presencia donde tú entenderás, gloria al Señor, el porqué de la situación. Cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, él se encuentra con tres cosas, gloria al Señor. Porque él llegó en persona a mirar ese trabajo. Porque es que a veces no entendemos y no sabemos y no comprendemos que Dios trabaja día y noche. Y a veces nosotros decimos: pero Dios, ¿qué va a hacer de mí? Y hay un alfarero, y Jeremías lo entendió perfectamente. Lo primero que él comprendió y miró cuando dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Él comprendió que había un artesano inteligente, capaz y calificado, porque no hay otro como Dios que pueda trabajar cada vasija de una manera perfecta. Amén. ¿Y por qué un artesano inteligente? Porque es que Dios, antes de que nosotros naciésemos, le dice al mismo Jeremías: antes de que naciese ya te había consagrado, yo ya te había designado a las naciones. Porque es que Dios no nos llamó a nosotros al azar solamente porque sí. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios tiene un propósito, porque Dios ya planeó con su vida desde la eternidad usarlo. Dios ya sabe aquí quiénes son los predicadores, quiénes son los evangelistas, quiénes son los que van a ser parte del grupo de alabanza. Pero es aquí donde Jeremías se dio cuenta en el altar que ahí era donde dependía la vasija de aquel alfarero. No estamos aquí por casualidad, no, sino que Él va planeando poco a poco y nos va llamando. Y a medida que nos va llamando, nos va formando, porque Dios es un Dios de propósitos, que sabe exactamente lo que quiere para nosotros. Él ya tiene diseñado un plan. Nosotros no lo sabemos. Tal vez usted dice: yo no sé qué es lo que Dios tiene para mi vida. Tal vez dice: yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo quiero servirle en yo quiero servirle en lo otro, pero no sé qué es lo que Dios tiene para mí. Pues hermano, hay que descender al altar humillándonos, diciéndole a Dios: ¿qué quiere de mi vida? Señor, ¿cómo quiere que te sirva? Señor, ¿qué es lo que tú has designado para mí desde la eternidad? Porque ya hay un propósito, ya hay un plan perfecto pensado para usted y para mí. Hermano, nosotros no alcanzamos a conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros, pero es que Él sí. Por eso Él nos llama al altar. Si no descendemos de nuestra humanidad, si no descendemos de nuestro orgullo, de nosotros, si no nos despojamos de las cosas que nos alejan de Dios, no vamos a poder comprender el propósito de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Gloria al Señor, aleluya. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 13. Gloria al Señor. Un versículo muy conocido por todos. Cuando el Señor llama a Leví, a Mateo. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de muchos publicanos y pecadores, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que lo habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Así como Jesús llamó a Mateo, ¿por qué tomé esta? Porque Jesús llamó a cada uno en su ocupación.
pero Mateo era un cobrador de impuestos, alguien que tal vez no le miraba un futuro para servir al Señor, para seguir a Jesús, no aplicaba. Pero como les digo, desde la eternidad Dios ya sabía quiénes le iban a seguir, quién lo iba a traicionar, quién lo iba a entregar, y él empezó desde ahí, comenzó a trabajar con Mateo. Le dijo: sígueme, y Mateo lo siguió, y de ahí Mateo empezó a entrar a la rueda del alfarero, a dejarse trabajar poco a poco. Aunque le decían: es que Jesús está con publicanos, es que Jesús se junta con pecadores, tal vez todos los que hacían parte también de él en ese estrato alto, porque Mateo hacía parte del estrato alto, le decían: ¿cómo se va a ir usted detrás de Jesús? Y cuántas veces a nosotros también nos ha dicho Dios que va a tener planes grandes para su vida. Y mire quién fue Mateo: un gran discípulo, un evangelista, amén. Nadie daba un peso por él en cuanto a la fe. Y tal vez muchos le han dicho a usted: usted no vale en el Señor, es que usted no tiene precio. Hay uno que pagó el precio por cada uno de nosotros, uno que pagó el precio con sangre, uno que nos tiene ahí cada día formándonos en esa rueda, sin importar cómo lo vea el mundo, porque es que nosotros para el mundo no somos nada, hermano, pero no importa. Desde que seamos todo para Dios, desde que Dios nos mire con ojos agradables, desde que nosotros le agrademos a Él y tengamos el cielo ganado, aunque el mundo nos deseche, nosotros no somos parte de este mundo, amén. Nosotros hacemos parte de una celestial diferente, de una celestial divina, donde pronto podemos, como decía el canto, ir allá, adorarle un día en la saltación, ser esa novia que recibe al Cordero Inmaculado, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo segundo que miró Jeremías fue un instrumento sobre el cual el alfarero hacía su trabajo. Porque para poder trabajar se necesitan instrumentos. Si no hay instrumentos dispuestos, tampoco se puede hacer nada. Si no hay una rueda disponible que ruede y gire y que se deje guiar, tampoco se puede. Si no hay un barro disponible, tampoco Dios puede trabajar. Por eso hoy Dios necesita instrumentos disponibles, porque si esos instrumentos no están dispuestos, es muy difícil trabajar. Es muy difícil que la palabra de Dios sea llevada a muchos lugares, y esos instrumentos son nuestros corazones, hermanos. Dios está buscando esos instrumentos que se dispongan, instrumentos útiles, y aunque instrumentos pequeños, porque nosotros somos pequeños, seamos grandes en la presencia de Dios. Nosotros por sí solos no valemos nada, pero en las manos del alfarero nuestra vida toma sentido. En las manos del alfarero nosotros dejamos de ser nosotros, pero Dios sigue siendo Dios en nosotros. Como decía Juan el Bautista, que Él crezca, pero que yo mengue. Si somos esos instrumentos en las manos de Dios, así seremos. Por eso, hermano, deja que Dios use tu boca, deja que Dios use tu vida, deja que Dios use tus pies, tus labios. Si le dan un cargo, si le dicen sirva, no diga no, porque si no está el instrumento dispuesto. Cuando los discípulos le decían al Señor que qué iban a hablar, el Señor les dice: no tengan miedo, el Espíritu hablará por vosotros, mi Espíritu hablará. Y la palabra dice que antes de que la palabra llegue a nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Así que el Espíritu Santo es el que nos guía para hablar. Así que el Espíritu Santo es quien guiará su vida. El Espíritu Santo es quien lo guiará en este camino de servicio al Señor. No tenga miedo, ve al altar, sé ese instrumento valioso que Dios está buscando para estos últimos tiempos, porque Dios está buscando instrumentos para estos últimos tiempos. ¿Qué instrumentos? Instrumentos que le digan sí al sacrificio, instrumentos que le digan sí, no importa el dolor, no importa que se levante la tempestad, pero el que te ha llamado no te dejará solo. Gloria al Señor. Aquí en el altar es donde se forman, hermanos. Los dones no llegan solos.
Los talentos no llegan solos. Si usted quiere que Dios le use, busque a Dios en el altar. Humíllese cada día en el altar. Dios le hablará, Dios obrará, Dios le dará el don que le está pidiendo. Pero es en el altar, hermano. Hay que descender en el altar. Hay que humillarnos. Hay que arreglar el altar de nuestro corazón. Vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 18. Gloria al Señor, versículo 30. Aleluya. Un versículo muy conocido por todos. Gloria al Señor. Capítulo 18, verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Aleluya, gloria a Dios. Estaban en un momento todos los de Baal haciendo religiosidad, haciendo cosas satánicas para que le respondiera. Pero es que Dios no responde cuando el altar está arruinado. Es que Dios no responde cuando la vasija no se dispone. Pero la vasija que desciende al altar, la vasija que se abaja de su humanidad, la vasija que le busca cada día, Dios lo visita. Dios visitó a Elías con el fuego. Elías, por el don que él tenía, podía decir: por el don que tengo, que descienda el fuego. Y el fuego podía descender. Pero es que Elías nos quiso dejar esa enseñanza de que primero hay que arreglar el altar, hay que arreglar nuestra vida, hay que bajarnos de nuestra humanidad y venir a la presencia de Dios para que Él sea glorificado. De lo contrario, Dios no va a ser glorificado, porque Pablo decía que por eso le fue dejado el aguijón, para que él pudiera reconocer que era Dios el que estaba obrando y no era la gracia de él. Él no podía jactarse de nada porque él sabía que por sí solo él no era nadie. Gloria a Dios. Mi amado hermano, aquí en el altar es donde se forman aquellos hermanos. Tal vez usted diga algún día: pero ¿por qué aquel hermano surgió? Pero usted no sabe el precio que ha pagado en el silencio, en ayuno, en vigilia, en oración. Vamos a ver a un hombre que no se nombra en toda la Biblia, pero que narra un acontecimiento histórico y muy grande, para mí muy grande. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 10. Gloria al Señor, aleluya. Alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí nos habla de la conversión de Saulo. Y mire lo que pasa en este versículo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Todos los hombres que fueron usados por Dios siempre le dijeron, pese a la adversidad: heme aquí. Y Ananías no era conocido. Incluso cuando Pablo habla también en el capítulo 22, verso 12 de los Hechos de los Apóstoles, su conversión, dice: un discípulo llamado Ananías. Ni siquiera fue Pedro, ni siquiera fue Juan, ni siquiera fue alguno de los que estuvieron ahí, que estuvieron tras Jesús, que le conocieron. No, fue un Ananías que estaba en el altar de rodillas, humillado, orándole a Dios, porque dice la palabra que Dios le mostró en visión. La visión llega es aquí, en el altar, porque cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, cuando ya estaba por sacrificarlo, la visión le llegó, fue en ese momento, cuando estaba en la plenitud de la obediencia, cuando él se olvidó de quién era él y dijo: sacrificaré a mi hijo aunque me duela, porque es que a nosotros nos duele sacrificar nuestra vida, nos duele sacrificar lo que somos, nos duele sacrificar nuestra voluntad, y eso es lo que Dios quiere, que seamos instrumentos, pero en sus manos, no cualquier instrumento, no un instrumento de religiosidad, no un instrumento, amado hermano, que sea solamente por ocupar una silla más. No, es que Dios nos está llamando a avivarnos, a despertarnos, porque es que así es que Él nos necesita. No podemos llevar su palabra a otro lugar si Él no está con nosotros y si nosotros no nos llenamos de Él. Gloria al Señor. Él necesita sus instrumentos dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar esa voluntad y a decirle como aquellos apóstoles, como aquellos discípulos, como Samuel: heme aquí? Mire que Samuel no conocía a Dios. Samuel servía en el altar.
Samuel mucho tiempo miró el pecado de los hijos de Elí, pero Samuel se conservó intacto. Samuel, cuando Dios lo llamó, él dice la palabra que él corrió donde Elí. Heme aquí porque me has llamado. Siempre estuvo su voluntad ahí dispuesto, siempre quiso ser ese instrumento. Por eso cuando Dios le habló, cuando Dios se manifestó, él fue una persona muy grande, muy reconocida y muy respetable ante todo Israel, porque él hizo lo que Elí no hizo. Amén. Gloria al Señor. Por eso, amado hermano, no se niegue a lo que Dios quiere hacer con su vida. Dele libertad al Espíritu, lo que siempre escuchaba mi pastor. Dele libertad al Espíritu, dele libertad a lo que Dios quiere hacer con su vida, dele libertad a lo que Dios le hable. Si Dios le incita a ayunar, ayune. Si Dios le llama a vigilar, vigile. Si Dios lo despierta a la 1 de la mañana, levántese, ore y verá cómo Dios se va a empezar a mover en su vida. Es ahí en la intimidad, no en otro lugar, amado hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y la tercera y última cosa que miró Jeremías fue el barro en sí mismo. Y para nosotros, ¿qué es el barro? ¿Qué es el barro para ustedes, hermanos? ¿Quién me colabora? Bueno, Pedro, ¿qué es el barro para usted? ¿Pero qué significado tiene el barro hoy, en la humanidad? Gloria al Señor. Amén. El barro es el instrumento. Pero si vamos a hablar del barro, ¿qué es el barro? El barro no es nada. El barro no vale nada. Si en este momento lloviese duro y saliese mucho barro, usted coge por la orilla por donde no hay barro. Y cuando hace sol, el barro se seca. Pasa a ser secado, todo el mundo lo pisotea, todo el mundo pasa por encima, nadie lo mira, nadie lo tiene en cuenta, excepto un alfarero. Aquel que sabe formar, sí sabe cuál es el valor del barro, pero no es cualquier barro, porque es que a veces decimos que el barro y que es no, es un barro especial, pero ese barro viene lleno de palos, ese barro viene lleno de piedras, lleno de mugre, y por eso ese barro tiene que entrar a una rueda para empezar a sacar el orgullito, para empezar a sacar la ira, para empezar a sacar cosas que Dios dice, usted me va a servir, pero así no me sirve, no, va a ir a un campo difícil. Porque eso somos nosotros en las manos de Dios. Somos ese barro que no tenemos valor. Somos ese barro que tal vez en nuestras vidas hay muchas deficiencias, gloria al Señor. Pero es que para eso es que hemos venido a la rueda de la alfarera. Hemos venido a este lugar. Hemos venido, por eso Jeremías dice la palabra, gloria al Señor. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La vasija de barro, él especifica que es una vasija de barro, que no es de otro material. ¿Por qué no es de otro material, hermano? Porque el oro no se deja formar como el barro. El oro se tiene que fundirlo a prueba de fuego, gloria al Señor, pero no va a quedar igual. La plata igual, la plata no se deja formar, pero el barro, usted medio es durito de corazón y Dios viene y lo rocea así con agüita como rocea el barro para que se ablande, gloria al Señor. Y por eso en ciertos momentos, amado hermano, Dios permite la prueba, por eso Dios permite la soledad, porque cuando una vasija se hace, la vasija no queda ahí a la vista de todos, no. La vasija la meten a un lugar oscuro, a un lugar solo, donde prácticamente pareciera que el alfarero se olvidó que esa vasija existe. Pero no es así, es que esa vasija necesita secarse para que después de que se seque entre al horno. Y por eso vemos que tal vez nuestros problemas no terminan, que tal vez no llega la escasez, que tal vez llegan esos momentos del año, pero está el alfarero ahí pendiente, él no lo va a soltar. Dice la palabra que nunca él nos va a probar por encima de nuestras fuerzas. No. El libro de Corintios nos dice que cada uno es probado conforme a lo que puede. Amén. Y por eso, si usted está pasando por una prueba, por una dificultad, por una necesidad, no tenga miedo. Aquel que creía, los discípulos que dormían ahí en popa, él no está dormido. Él está pendiente allí, esperando que usted dé el punto. Él está ahí
esperando que usted esté listo, pero es que no hay formación si no es en el altar. Cuando una vasija, un celular, cualquier cosa que sea completamente original se daña, usted ve que no le dicen, en cualquier lugar le dicen, no, aquí no lo podemos arreglar. Tiene que ir al lugar allá, de donde salió. Si quiere, déjelo, tráigalo por garantía, porque es un único lugar, todo lo que es original. Y así son las vasijas. Solamente en el altar Dios puede hacer las cosas. Solamente en el altar nosotros podemos, Dios, lijarnos, quitarnos lo áspero y volver a darnos esas pinceladas de decoración. Volver a hacer eso que tal vez nadie puede hacer, porque muchos pueden ser pintores, pero es que la vasija es original. Y la vasija de barro tiene que saberla arreglar, porque la vasija se rompe. Pero la vasija de barro en el Antiguo Testamento fue muy usada para muchas cosas, gloria al Señor. A pesar de ser de barro, siempre cuando era algo inmundo, Dios pedía que se lavaran en esa vasija de barro y que luego la quebraran. Porque es que a veces decimos, yo no le encuentro sentido a mi vida. A veces nuestra vasija está quebrada y solamente vemos pedazos de tiestos rodar, pero en esos pedazos de tiesto está la gloria de Dios. Cuando venimos y vemos y dejamos que los tiestos rueden en el altar, no en ningún otro lugar. Cuando no vamos a buscar a personas, cuando no buscamos el consuelo en el amigo, no, porque es que hay respuestas que queremos buscar consejo y a veces creemos que solamente el hombre, pero hay veces que solamente Dios tiene la respuesta, y hay soluciones que solamente se encuentran en Dios, y hay vidas que solo se forman en Dios. Por eso usted ve pastores, ve a grandes personas, como Dios los usa, pero es que usted no los conoce en lo secreto, que se humillan, que lloran delante de la presencia de Dios, porque han aprendido que son barro, y que el barro no es nada si no es en la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ir a 2 de Corintios 4:7. Gloria a Dios. Santo es Dios, aleluya. Gloria al Señor. 2 de Corintios. Gloria al Señor. Poderoso es Dios, aleluya. Capítulo 4, versículo 7 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Amén. Lo que estamos hablando, el barro necesita un proceso, y en ese proceso nos desesperamos, hermano, pero no desespere, porque Dios está haciendo algo grande en su vida. Dios está moldeándolo, Dios está haciendo algo poderoso, algo que usted no se imagina, pero que más adelante, cuando usted sea usado, cuando usted se pare en un altar, cuando usted le hable a alguien, verá el respaldo de Dios. Y este tesoro lo llevamos en vasos de barro. Un vaso de barro se daña con nada, se quiebra con nada. ¿Y cuál es el tesoro? El poder servirle a Dios, el poder ser nosotros seguidores de su presencia. Y si nosotros dejamos en lo más mínimo caer ese tesoro, si nosotros en lo más mínimo le fallamos, gloria a Dios, este tesoro se puede romper. Nuestra vida se puede dañar en menos de nada. Nuestro testimonio se puede caer con tan solo una palabra mal dicha ante personas, tal vez, que esperan mucho de nosotros. Amén. Por eso, amado hermano, yo los invito a que sigan buscando la presencia del Señor, a que sigamos humillados ante su presencia. Que no olvide, amado hermano, que Dios lo trajo a este lugar con un propósito, que su vida fue diseñada para un propósito grande. Amén. Yo le invito a estar de pie en esta noche, gloria al Señor. Y no sé en qué momento esté pasando, en qué proceso de la vasija esté su vida. Tal vez su vasija está siendo apenas formada. Tal vez su vasija esté pasando por ese proceso de desolación. Y muchas veces le has dicho al Señor: Señor, yo no sé para qué me has traído en este lugar. A veces has sentido que tu vasija no vale nada. Pero hoy el Señor te dice: yo te he llamado, como le dijo a Jeremías, desde antes que naciese, yo te consagré. Aleluya.
Gracias, Dios, por tu No palabra. tengas miedo en las Porque tú eres pruebas. santo, eres bueno. No tengas miedo por la dificultad que estés viviendo. Ven al altar. Porque tú consuelas. Corre al altar porque ahí es donde las vasijas se forman. Es en el altar donde una vida es llena de la presencia de Dios. Eres tú, mi rey. No sé cuántas veces allá en la soledad has dicho a tu Señor, usa mi vida. Eso mi Pero alma. no has querido pagar el Aquí precio. estoy delante de tu presencia para bendecir tu nombre, para glorificar. No has querido pagar el precio que Dios te está pidiendo. No has dejado moldear tu alma, hermano. Has endurecido el corazón. Solamente Dios, tu presencia, Señor, es la Deja que Dios te llene. Deja que esos ríos de agua viva corran en ti. Que esa agua del Espíritu Santo ablande tu vida. Que esos ríos del Espíritu Santo corran en ti. Y puedas reconocer que sin Él no somos nada. Que sin su presencia nuestra vida no es nada. Está ahí en el altar, hermano. Está ahí en la humillación donde Dios obra. Está ahí donde Dios te va a levantar. Cuántas promesas que te ha hecho. Oh, cuántas veces te ha dicho Dios, voy a usar tu vida. Muchas veces Él ha dicho que te va a usar, pero ha llegado el desánimo. Y has dicho, ya no quiero. Como Moisés te usaste una y otra vez cuando Dios le hizo el llamado. Pero hoy el Señor te dice, toma que así como el barro en las manos del alfarero, así soy en mis manos. Oh, deja que Dios te use. Déjate llenar por el Señor en su presencia. No olvides, hermano, que no es el altar, no. Es quien lo recubre con su gloria. Es quien lo llena con su presencia. Así tu vida también. Es quien la guía. Es quien la lleva adelante. Hay un Dios que quiere llenarte. Hay un Dios que quiere glorificarse en ti. Tan solo abre el corazón. Dígaselo. Dígale, hermano, que es lo que usted quiere, que es lo que usted anhela. Y también como Jeremías, levántate y desciende. Levántate y desciende al altar. Levántate y camina. Levántate y avanza. Bendito tu santo nombre, su poder, tu santo espíritu, Señor, porque tú eres el que guía mis pasos. No veremos su gloria, Eres hermano. el que me da la paz. No veremos su gracia obrar, sino descender desde nuestra humanidad. Maravillas. No veremos su presencia obrar si no pagamos el precio. Aquella taza es olvidada. Aquella vasija es transformada una y otra vez cuando el alfarero no le gusta. Él vuelve y la hace. Y si mira que se está bajando de la rueda, vuelve a traerla. Oh, no dejes que la dificultad te aleje de la rueda. Gracias. Hoy entrégale tu voluntad al Señor, esa voluntad plena. Dile alfarero, mi vida está delante de ti.
sé